Nos acompaña el profesor Mariano Setén. Quiero presentarles. Él es licenciado en terapia física y especialista en kinesiología en cuidados intensivos. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de terapia física del Internacional en el Centro de Educación Médica e Investigación Clínica, CEMIC, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Además, él es profesor titular y asesor docente de la carrera de terapia física en la Universidad del Salvador, en la misma ciudad. El profesor Setén ha contribuido a la literatura médica con publicaciones y formación en áreas como ventilación mecánica y kinesiología en el paciente crítico. Participó en la elaboración del libro Ventilación Mecánica, libro del Comité de Neumología Crítica de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la tercera edición, además de otros autores, por supuesto. Además, ha estado involucrado en la traducción y revisión de guías de práctica clínica relacionadas con el manejo del dolor y la rehabilitación en los pacientes críticos. El profesor Setén tiene un trabajo que abarca tanto la práctica clínica, docencia y la investigación. Profesor Mariano, le dejamos la sesión en sus manos, muy agradecidos de su disponibilidad con nosotros y pues estamos atentos. Gracias. Gracias por la presentación. Bienvenidos a los participantes. Gracias a Misael Espinosa, a Carlos Leirós y Liliana Manzano que me contactaron con eh, la propuesta de hacer esta sesión mensual ahí del Colegio Poblano de Medicina Crítica. La verdad que me parece muy interesante esto que están construyendo allí. El tema que nos interesa tratar hoy es esto, hablar un poco del monitoreo respiratorio durante el soporte ventilatorio parcial. Así que vamos a repasar fundamentalmente el uso del modo ventilatorio presión de soporte y cómo podemos ajustar la estrategia para no dañar, ¿no? Que es el principio de todo lo que hacemos. Y uno de los objetivos fundamentales de la ventilación mecánica es que en este afán de mejorar la oxigenación o de bajar el trabajo respiratorio, que no hagamos daño. Así que bueno, hablaremos esta noche algo de ventilación mecánica en soporte parcial, describir, interpretar algunas variables de control, de control de fase del modo ventilatorio, reconocer el interés en esto de la aplicación de modos espontáneos y las limitaciones que tiene, anticiparnos a los potenciales problemas vinculados con la programación y obtener por ahí un esquema inicial de configuración o algunas sugerencias de protección pulmonar. La ventilación espontánea en presión de soporte, sí que es el modo clásico de soporte parcial, lo podemos utilizar durante la fase de desvinculación de la ventilación mecánica, eso es quizá lo que más promocionado está, también como soporte parcial, como ventilación crucero, cuando queremos que haya cierta interacción de parte del paciente. Esto permitiría reducir la utilización de sedación y generar algo de confort. Y con el objetivo de prevenir la disfunción diafragmática, ¿no? La atrofia por desuso de los músculos respiratorios. Si repasamos cómo es la definición del modo ventilatorio, ¿sí? Esto nos sumamos a la propuesta de Robert Chadbourne de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, que hace toda la taxonomía de la denominación de los modos. Y él reduce la definición a esto, a cómo el ventilador controla la presión, el flujo y el volumen dentro de cada respiración, junto con una secuencia de las respiraciones, ¿no? Dentro de ese esquema, ¿sí? Nos aparece esto como patrón ventilatorio preestablecido, la ventilación espontánea continua, ese CSV, ventilación espontánea continua. O sea, el paciente inicia y termina la ventilación, ese ciclo ventilatorio. Y la variable de control es la presión, ¿no? Entonces, dentro de la presión de soporte, vamos a encontrar que el control es la presión, que el disparo es iniciado por el paciente y el ciclado también es generado por el paciente. A lo largo de los años y con el ajuste y la mejora de los software la presión de soporte y la apertura de las válvulas y todo lo que ha aportado la industria en los ventiladores mecánicos, esto es
un análisis de los estudios epidemiológicos de Andrés Esteban, del Ventila Group, donde muchos hemos cargado pacientes para el análisis. Vimos que el uso de la presión de soporte, entre la primer cohorte, que fue del año 98, en el que había 65 pacientes en ese modo ventilatorio, comparado con en el 2010, donde había eh, triplicado ese número, ¿no? Con una diferencia estadísticamente significativa y una reducción del uso de la ventilación asistida controlada como volumen control. En el año 2019 hicimos un estudio epidemiológico en la Argentina, conducido desde el capítulo de kinesiología intensivista, para tratar de entender un poco cómo se ventilaban los pacientes en la Argentina, y encontramos algo parecido a lo que mostraba el doctor Esteban, ¿sí? Que el primer día la ventilación mecánica, casi todos los pacientes, de los 900 y pico de pacientes que estaban incluidos, la mayoría utilizaba volumen control, pero después de una semana de ventilación mecánica pasaban a modos presión de soporte, ¿sí? Presión control, ventilación espontánea continua. Es un poco lo que vemos y que va ganando cada vez más lugar. ¿Sí? El 75% de los pacientes que evaluamos en ese estudio estaba ventilado en volumen control, y uno de cada cinco, o sea, el 20%, permanecían ventilados al día 10, lo paso en limpio. El 20% de esos pacientes que aún seguían ventilados al día 10 estaban en presión soporte. Eso es interesante. Pero la presión de soporte sí que gana usuarios y que le encontramos un rol cada vez más preponderante con esta tendencia de proteger no solo los pulmones, sino también el diafragma. Vemos que es un modo difícil de programar, ¿sí? Hay muchas variables en las cuales tenemos que intervenir. Hace un rato les contaba a los organizadores que había estado en México en una capacitación con Dimitri Georgopoulos, griego, hablando de ventilación asistida proporcional y presión de soporte, y él me decía, la presión de soporte de los modos ventilatorios es el más difícil de programar, porque hay intervenciones sobre casi todas las variables, ¿sí? Por ejemplo, sobre el nivel de presión que uno va a colocar, sobre el ciclado expiratorio, este cycling off o trigger expiratorio, sobre la programación del gatillo para iniciar la inspiración, la titulación de la rampa, ¿sí? Del rise time, esta velocidad que va a utilizar el ventilador para alcanzar la presión programada, de la PIP, no pensado solo como elemento para mejorar la oxigenación, sino como elemento quizá para ganar, eh, mejorar la compliance del sistema o facilitar el gatillado del ventilador, la FIO2, y después, por supuesto, el backup de apnea, porque estamos en un modo espontáneo en el cual si el paciente deja de respirar, tenemos que tener alguna ventilación de respaldo para que no ocurra nada catastrófico. Y entonces ahí empiezan los problemas. Bueno, ¿y cuánto es el nivel de soporte ideal para el paciente? Entonces, decimos, bueno, uno debería decir, bueno, el nivel de soporte depende en el momento de la evolución de la enfermedad que se encuentra el paciente, si estamos eligiendo este modo ventilatorio como ventilación crucero, cuando sabemos que todavía no está para salir completamente del ventilador, la decisión va a ser una, y si estamos en la etapa de desvinculación, vamos a tratar de que la carga se lleve adelante más que nada por los músculos respiratorios y no tanto por la presión del ventilador. Pero esta reducción del esfuerzo respiratorio puede no ser evidente fácilmente. Podemos tener dificultades en saber si le estamos dando el nivel adecuado de soporte. Entonces, dentro de esas opciones, como cuando uno tiene que elegir el nivel ideal de soporte, que decimos, bueno, queremos entregar el soporte suficiente como para asegurar los requerimientos metabólicos del paciente. Y evitar el exceso de esfuerzo respiratorio sin caer en la sobreasistencia, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es complejo, y es lo que nos trae, los que motivó que me inviten y lo que nos va a llevar a charlar un poco. Entonces vamos a ver varios aspectos de la programación del ventilador mecánico, en principio el nivel de presión, ¿sí? ¿Qué problema tenemos con el nivel de presión elegido? Es este, ¿no? La PESIL, y ahí ponemos a
este jugador de la Roma, justo se llama Pisili, pobre, y yo lo uso en las presentaciones, que esto es la lesión pulmonar autoinfligida, por presión, o sea, el esfuerzo ventilatorio del paciente, el volumen que moviliza, puede generar daño pulmonar. ¿Sí? Esto está bien explicado por Brojard y todo el grupo de Toronto, en el cual este incremento del estímulo respiratorio central genera una injuria autoinfligida por incremento de la presión alveolar, por distribución del gas alveolar de unidades más ventiladas a otras, generando este pendeluf por incremento del swing de presión esofágica, generando fuga de líquido al capilar, o sea, transvasación de líquido, edema pulmonar, y este círculo no termina y aparece esta injuria pulmonar autoinfligida. Pero si uno pone dice, bueno, volvemos para atrás y vamos más lento con la salida del ventilador. Sabemos que la prolongación de la ventilación mecánica trae complicaciones, ¿sí? El incremento de las chances de que tenga una neumonía asociada a la ventilación mecánica, la lesión de la vía aérea, la mortalidad, los costos de la internación y la disfunción diafragmática. ¿Sí? Es muy difícil lograr que el diafragma mejore mientras le estamos aplicando ventilación mecánica. Ahí surgen algunas alternativas. Históricamente, el propio Brojard decía, bueno, para titular la presión de soporte, tener un objetivo que la frecuencia respiratoria esté entre 25 y 30 respiraciones por minuto, 6 mililitros kilo de BT, que el paciente no tenga disnea, poco uso de los músculos accesorios, y podemos pensar algo en cuanto a la P01 como para saber cuánto es la demanda ventilatoria de ese paciente y si podemos influenciar en algo en ese sentido. Pero en este afán de descargar los músculos respiratorios, podemos sobreasistir a los pacientes. Y esto, además de poder generar atrofia muscular, podemos generar asincronías y disconfort, ¿no? Este viejo estudio de Arnotil, que participó Pablo Rodríguez, que es mi actual jefe en la terapia intensiva, ellos encontraron en este estudio de asincronía paciente-ventilador, ¿sí? Que la sincronía más prevalente en el grupo estudiado eran los esfuerzos no conducidos. Y cuando uno ve la población que estaba en este estudio, uno piensa siempre en los esfuerzos no conducidos en los pacientes que tienen atrapamiento aéreo, ¿sí? Los EPOC, los asmáticos. Pero acá había casi, la mayoría eran pacientes quirúrgicos, ¿no? Y a pesar de eso, tenían un índice de asincronía eh, mayor y que se relacionaba con el incremento de la presión de soporte. El uso de altos niveles de presión de soporte, por arriba de 10 centímetros de agua, generaba un índice de asincronía superior en esta población estudiada, ¿no? Y por ejemplo, es un ejemplo, unas gráficas que tomamos con un biopack en nuestra unidad de terapia intensiva, con Pablo Rodríguez, y entonces vemos la primera parte de la curva, arriba tienen presión en la vía aérea, presión esofágica y flujo. Y en las gráficas de flujo empezamos a ver estos cambios en la parte expiratoria del flujo que tiende a ir a la inspiración, pero no logra gatillar el ventilador mecánico, ¿sí? Con niveles de presión bastante elevados. Tenía en ese momento 8 centímetros de agua 7 centímetros de agua, perdón, de PIP y 13 centímetros de agua de presión de soporte. Entonces uno veía las gráficas y podía observar estos esfuerzos no conducidos. Acá lo único que se hizo es bajar la presión de asistencia, ¿sí? La frecuencia respiratoria aumentó, obviamente, porque todos estos esfuerzos no conducidos pasaron a poder gatillar el ventilador, y este era un claro ejemplo de generar atrapamiento aéreo y que esto colocaba al paciente en una posición desventajosa para poder gatillar el ventilador. Sí, así que esta interpretación con el balón esofágico es muy sencillo porque uno puede ver ahí los cambios en el swing de presión esofágica. No siempre tenemos gráficas de registro del flujo con la sensibilidad suficiente para interpretar esto.
¿Y qué se ha observado? En este estudio de Golgier, hecho con ecografía diafragmática, encontró que tanto aquellos pacientes que disminuía el espesor diafragmático, que es este grupo de acá, ¿sí?, como los que se incrementaba el espesor diafragmático, y el incremento del espesor diafragmático no es por un efecto entrenamiento, esto es porque hubo daño, hay edema, hay alguna cuestión que no tenemos muy clara cuál es, pero tanto un cambio y otro incrementaba el riesgo relativo de no ser liberado del ventilador. Aquellos pacientes que preservaban el espesor diafragmático tenían más posibilidades de ser destetados que los que tenían alteraciones. Son los dos extremos. Entonces acá ponen en evidencia que la sobreasistencia va a llevar a la atrofia y esto va a retrasar la salida del ventilador, pero la subasistencia y poner al diafragma en una situación de estrés muscular que le pueda generar daño, también va a retrasar la salida del ventilador. Esto tenía impacto en el tiempo de salida del ventilador e incluso en la mortalidad. Estas, estos escenarios que generan disfunción diafragmática, ¿sí?, tienen relación con los mismos factores que afectan a los músculos periféricos que conocemos, y además el impacto que tiene el soporte ventilatorio excesivo, ¿sí? Sabemos que la sepsis, la gravedad de la enfermedad, la internación, o sea, por de gravedad al inicio de la enfermedad crítica, pues generan debilidad y demás, igual que en los músculos periféricos. Pero acá, en cuanto al la debilidad diafragmática adquirida en ventilación mecánica, se nos suma la ausencia de ventilación espontánea, ¿sí?, y la ventilación controlada. Ya los trabajos de los años 90 de Levine, en ese grupo que le hacía biopsias del diafragma pocos días, pocas horas después de estar en ventilación mandatoria, y ya mostraban daño estructural, nos empezó a poner en alerta que algo más teníamos que hacer que solo mirar el parénquima pulmonar. Y en esa dirección tenemos algunas alternativas para tratar de conducir la ventilación espontánea a través de las mediciones y del monitoreo. Este estudio capital de Irene Telias, ella es argentina, hicimos varios trabajos multicéntricos juntos, el Caviars, el PROMICE y demás, vienen regularmente a la Argentina a dar charlas y a tener reuniones. Y una de las propuestas en los pacientes de ventilación espontánea es medir la presión de oclusión a los 100 milisegundos. Esto, la P01, que casi todos, no digo todos porque probablemente alguno no, que quede afuera, pero casi todos los ventiladores mecánicos nos da la opción de hacer la medición o nos da el valor instantáneamente, por alguna forma. Acá tienen las curvas de flujo en función del tiempo, presión en función del tiempo, y esto es la presión esofágica. Entonces, la P01 es, una vez que el paciente contrae sus músculos respiratorios, esos primeros 100 milisegundos van a estar influenciados por la información que tenga el drive respiratorio. Acá el paciente no sabe cuánto aire va a recibir, pero ya su centro respiratorio, si tiene alta demanda, este valor va a ser mucho más alto que si está en una respiración tranquila. Entonces esto puede ser una primera herramienta para empezar a interpretar cuál es la demanda ventilatoria y cómo yo puedo, a partir del soporte parcial, colaborar con esas mediciones. En este estudio, Irene Telia se evalúa a pacientes sanos, o sea, sujetos sanos, no pacientes, sujetos sanos y pacientes, ¿sí?, para tratar de validar el valor que da el ventilador mecánico de P01 comparado con las mediciones de presión esofágica, ¿sí? Después correlacionar estas herramientas entre el valor de referencia y lo que da el ventilador, y después comparar los diferentes ventiladores. Es un trabajo excelente porque uno puede encontrar ahí la marca de su ventilador mecánico para ver cuánto puede confiar en él. Y vemos que la correlación entre la actividad eléctrica diafragmática, en este caso, que es lo que compara acá contra la presión de oclusión a los 100 milisegundos, tiene una correlación bastante buena. Asimismo, cuando uno hace la conversión por
presión muscular pico. En las curvas de ROC, de sensibilidad y especificidad, vemos que cuando hay bajo esfuerzo, bastante bien correlaciona la medición, y cuando el esfuerzo es alto, bueno, está por arriba de 0,75, la cosa también se relaciona adecuadamente. En el estudio Caviars, que terminó hace pocas semanas, que era de ventilación cuidadosa, era para titulación de PIP a través de la estrategia esta propuesta por Luchen y Breuer, pero el protocolo tenía un apartado para cuando los pacientes salían de la ventilación mandatoria, en la transición esto a la ventilación espontánea, ya ahí estaba la referencia de utilizar presión de soporte, y nos daba un rango de P01 en el cual había que colocar a los pacientes para hacer esta ventilación cuidadosa. Si esto era, tenían que tener entre 1 y 3,9 centímetros de agua de P01. Si estaba por debajo de 1, había que disminuir la presión de soporte; si estaba por arriba de 3,9, bueno, había que buscar alguna forma para tratar de asistir más al paciente con las variables de confort que tenemos dentro del modo, o incrementar la presión de soporte, y si no, utilizar sedación. Entonces, tenemos que proteger a los pulmones de la injuria inducida por la ventilación mecánica, proteger a los pulmones también de la injuria inducida por el paciente, y también tenemos que proteger al diafragma del daño generado por la enfermedad crítica y por el soporte ventilatorio, excesivo o insuficiente. Una buena forma de tener una referencia del esfuerzo que está haciendo el paciente es el swing de presión esofágica, ¿no? Esto conlleva colocar un catéter en el esófago, en la unión del tercio medio y tercio distal del esófago, y ver allí el cambio de presión, esto como subrogado de la presión pleural, y eso generado a través de la contracción de los músculos respiratorios. Esto requiere equipamiento adecuado, personal experto para guiar estas valoraciones, ¿no? Acá les comparto unas curvas también de nuestros pacientes tomadas con un polígrafo, con el Biopac. Arriba tenemos la presión en función del tiempo, en el medio es la presión esofágica, y esto es el flujo en función del tiempo. El paciente en un modo espontáneo, y vemos acá el swing de presión esofágica, este es el nadir, el momento en donde hace más esfuerzo el paciente, y esto es después la etapa de relajación, ¿sí? Ven que empieza a hacer esfuerzo, se gatilla el ventilador es, en presión de soporte es todo o nada; si tenía programado 10 centímetros de agua, va a generar los 10 centímetros de agua, el paciente sigue haciendo su esfuerzo. Así que esto lo podemos visualizar perfectamente, y podemos ir subiendo, bajando el soporte y mirando la variación de el swing de presión esofágica y saber cuánto esfuerzo está realizando. Acá el otro dato interesante es que la presión a la que estamos sometiendo al parénquima pulmonar está relacionada con la presión programada en el ventilador mecánico más ese swing de presión esofágica. O sea, se hizo 10 centímetros de agua de presión negativa y le programamos 10 centímetros de soporte, estuvimos abriendo ese parénquima pulmonar con 20 centímetros de agua, algo potencialmente dañino. Pero bueno, vieron esto que como cuando John Marini describió el autopip, que fue mirando a un ventilador MA1, MA2, y veía que el fuelle expiratorio terminaba la expiración y no había terminado de salir el volumen, y ahí interpretó el autopip. Con esto pasó algo similar. Para hacer las mediciones de presión esofágica, utilizamos esta maniobra que se llama de Baydur para validar que el balón colocado transmite adecuadamente la presión. Entonces, esto es, en los pacientes que respiran espontáneamente, es ocluir la vía aérea, el paciente hace una contracción, cae la presión en la vía aérea y cae la presión esofágica. Y esto tiene que correlacionar. Si esa relación está entre 0,8 y 1,2 centímetros de agua, podemos decir que transmite adecuadamente la presión que hace el paciente. Alguien observando esto dijo: che, pero eso se puede hacer aunque no tengas un balón esofágico, ¿no? Y tiene mucha razón. Así que ahora vamos
a avanzar con eso. Estas son curvas del estudio grave, un estudio que hicimos para la valoración de asincronías, ¿sí? Y también tenía una parte de publicación clínica y una parte de validación de un software que utilizábamos, y los expertos tenían que ver esta secuencia de curvas y decir si veían alguna sincronía, en cuáles, que no, porque está todo numerado, era para identificarla, ¿sí? Y esto en la vista rápida del ventilador mecánico. Si yo no me detengo específicamente a ver dónde están las marcas, acá hay variaciones en el nivel de presión, ¿ven? Estas tienen un poco menos, las que están marcadas, pero si miramos las curvas de flujo no vemos grandes cosas, pero cuando les mostramos el esófago, ¿sí? Ustedes podían pensar que había esfuerzo respiratorio en estas que baja un poco la presión pico, ¿no? Esto es presión en función del tiempo y arriba flujo, en estas que tienen un poco menos, las que tienen los puntos azules acá arriba. Pero cuando yo les muestro las gráficas de presión esofágica, había esfuerzo en todos los ciclos. En todos los ciclos. Así que acá el parénquima pulmonar lo estábamos sometiendo, ¿sí?, a una presión diferente a lo que podíamos medir ahí con la presión plato. Una sincronía que parecía no tan grave, que era una relación 1:4, mirando solo las gráficas, y cuando les mostrábamos el esófago, expertos que tuvieron una correlación bastante buena con el software, que fue más o menos del 60%, bastante alta para otros estudios, no lograban detectar todas estas asincronías, ¿no? Así que bueno, tenemos claro que el esfuerzo muscular durante la respiración espontánea, bueno, lo que haga de esfuerzo muscular va a ser para distender el parénquima pulmonar y la caja torácica, la elastancia de la caja torácica. Esta la podemos denominar ahí la presión muscular máxima. Cuando están en ventilación mecánica, como dijimos antes, tienen una parte de la presión la genera el ventilador mecánico y después la presión generada por la contracción de los músculos respiratorios. Entonces aquí la presión a la cual está sometido el parénquima pulmonar es el delta de presión entre ambas. Entonces, ¿de qué va a depender, como repaso, el volumen tidal que obtenemos en el modo presión control, ventilación espontánea continua? Bueno, de la presión programada, por supuesto, la presión programada tiene un efecto sobre lo que vamos a obtener, pero también del esfuerzo inspiratorio del paciente, de cuánto dure esa inspiración, ¿sí?, y de la impedancia del sistema respiratorio. O sea, sistemas más rígidos, caja torácica rígida, o la presencia de atrapamiento aéreo, o la resistencia en la vía aérea. Acá podemos ver en este estudio publicado en Respiratory Care ya hace algunos años. Arriba tenemos distintos niveles de soporte, presión en la vía aérea, flujo, y esto es presión esofágica, ¿sí?, a lo largo del tiempo, son 2000 segundos. Entonces el paciente primero está sometido a presión de soporte de 20, con un bajo swing de presión esofágica, baja 15 centímetros de agua, incrementa la presión, el swing de presión esofágica, a 10 incrementa aún más, a 5 incrementa aún más. En la presión externa, o sea, lo que programamos en el ventilador va descendiendo, se va incrementando el swing de presión esofágica, y durante bastantes programaciones logra mantener el mismo flujo en función del tiempo, con lo cual uno asume acá que tiene el mismo volumen. Recién en la última configuración con 5 de soporte cae un poco. Así que hay un buen ejemplo, y muchas veces uno puede hacer una prueba clínica, decir, bueno, a ver, el paciente está haciendo mucho esfuerzo. Si yo empiezo a incrementar la presión de soporte, no tenemos la presión esofágica para ver, empiezo a incrementar la presión de soporte y veo que el volumen se incrementa, ¿sí?, quiere decir que el paciente no bajó su trabajo respiratorio, solo estoy aumentando ese delta de presión. Ahora, si yo incremento 2, 4 centímetros de agua la presión de soporte y obtengo el mismo volumen expirado, quiere decir que el delta de presión esofágica bajó, que el paciente dejó de hacer parte del esfuerzo, ¿sí?, y pudimos transferir eso al ventilador mecánico. Esto en el caso que querramos aliviar la carga del diafragma. Si la queremos incrementar, es al revés, como este ejemplo que vemos acá. Eso que les relaté recién está acá graficado. Arriba tenemos presión en función del tiempo, presión en la vía aérea,
presión esofágica, como subrogado de la presión pleural y de la actividad muscular, flujo en función del tiempo y volumen. Entonces aquí no tiene ninguna forma de soporte, está respirando sin ninguna asistencia. Ahí hace un swing de presión esofágica de por lo menos 10 centímetros de agua. Este es el flujo inspiratorio y obtiene unos 200 mililitros. Acá se le dan 10 centímetros de agua de presión de soporte en la programación. Y miren, disminuyó el swing de presión esofágica exactamente lo que se le programó en el ventilador mecánico. Y el volumen tidal apenas varió. Apenas varió. Esto es un claro ejemplo que yo, aunque no tenga la presión esofágica, si yo hago esto, yo interpreto que inmediatamente que pude bajar el esfuerzo respiratorio. Pero les contaba, inspirado Michele Bertoni en esto que habíamos visto en la maniobra de Baidur para ver la transmisión de las presiones en presión esofágica, piensan en esto, durante la ventilación espontánea, hacer una maniobra telespiratoria de oclusión y ver cuánto cae la presión en la vía aérea, ¿sí? Y ver si eso correlaciona con el esfuerzo respiratorio del paciente a través de mediciones de presión esofágica. Esto lo logró hacer y encontró que la correlación es buena, que hay que hacer un pequeño ajuste, pero podemos saber la presión muscular. Esta es la descripción de la propuesta de Michele Bertoni, ¿sí? Es una maniobra de oclusión telespiratoria, hay una deflexión de la presión en la vía aérea provocado por el esfuerzo del paciente contra la vía aérea ocluida. Esto se denominó delta POC, ¿no? Y permite estimar el valor de la presión muscular de manera sencilla y no invasiva. No invasiva en el sentido, el paciente está intubado y en ventilación mecánica, pero esto se puede realizar sin el uso de un balón esofágico y sin equipamiento para esta situación. La maniobra tiene que durar no más de 5 segundos y hay que tratar de evitar que el paciente se dé cuenta que lo estamos ocluyendo, porque si ahí incrementa el esfuerzo porque siente que está ocluido, esto va a ser diferente a lo que usa habitualmente para respirar y entonces no nos interesa ese valor, nos interesa el valor de delta POC que se genera en una respiración convencional, ¿no? Así que es importante que el paciente no se dé cuenta en qué momento lo vamos a ocluir ni prolongar la maniobra, porque incluso puede empezar a hacer esfuerzo expiratorio y también ahí generarnos problemas en la decisión. Tanto en esta revisión de Dianti, Bertoni y Golliger como el trabajo original de Bertoni, ellos observan que es muy similar el esfuerzo este instantáneo al esfuerzo de la respiración previa, así que eso le da un valor enorme a la maniobra realizada. Acá vemos flujo en el función del tiempo, esta es la presión de oclusión, ¿sí? Y esta es la presión esofágica. Acá se realizó la maniobra de oclusión, el paciente hace el esfuerzo inspiratorio, cae la presión en la vía aérea y cae la presión esofágica. Lo que recomienda el propio Bertoni es que hay que hacer 3 mediciones aleatorias, ¿sí? Utilizar el promedio y evaluar cada 4 a 8 horas este esfuerzo y tomar las decisiones en base a esto, ¿sí? Uno lo que observa cuando hace las maniobras es que hay mucha variabilidad, por eso se menciona esto del promedio. Actualmente estamos con un trabajo en curso tratando de ver esta variabilidad sin intervención. Bueno, y con ese dato que obtenemos de la presión de oclusión podemos hacer el cálculo de la presión muscular, ¿sí? Tomando 3/4 del delta de presión de oclusión, ¿sí? O esto, el valor que les toque de presión de oclusión lo multiplican por 0,75 y van a tener el valor de presión muscular pico. Entonces acá tienen un ejemplo, ¿sí? En el cual la presión de oclusión nos dio menos 6 centímetros de agua. Entonces, tenía 8 centímetros de agua de PIB, esa presión de oclusión por 0,75 o 3/4 de esa variación de la presión de oclusión nos da una presión muscular de 10,5 centímetros de agua.
el rango esperado de presión muscular, y esto lo aprendimos al utilizar ventilación asistida proporcional, que uno programa basado en presión muscular pico, tiene que estar entre 4 y 10 centímetros de agua. Estos valores se correlacionan con un nivel de esfuerzo bastante seguro. Ahora vamos a ver algunos trabajos que estos límites se amplían. José Dianti me dice, no, no hay puntos de corte, no pongamos puntos de corte, tenemos que ver las tendencias, pero bueno, esto es lo que está publicado. Para el delta de presión de oclusión, el rango propuesto es entre 8 y 20. ¿Ven? Esto es bastante amplio. Y vamos a ver que hay algo que nos puede direccionar que tiene relación con el grado de hipoxemia que tiene. Otra forma de medir es la maniobra de hacer una medición de presión meseta durante la ventilación controlada por presión o presión espontánea, o en presión de soporte, perdón. Entonces, antes del ciclado expiratorio, hacer la maniobra de oclusión y ver cuántos centímetros de agua por arriba de la presión programada se incrementa la presión en la vía aérea. ¿Sí? Esto correspondería a la presión muscular. Este tiene algunas fuentes mayores de error, por ejemplo, miren, en este caso, esto es inspiratorio, acá se hace la pausa teleinspiratoria, perdón, se hace la meseta, pero en el final está este artefacto que tuvo que ver con contracción de los músculos expiratorios. O sea, el paciente detectó que le estaban haciendo una pausa contra los músculos expiratorios, entonces sobreestima ese nivel de PMI, de presión muscular inspiratoria. La maniobra está descrita por Belani y es muy difícil de implementar en todos los ventiladores mecánicos. Para los Macket Servo I funciona muy bien, pero los Puritan Bennett y algunas otras series que no tienen, no se puede hacer pausa inspiratoria en los modos espontáneos, con lo cual cuando queremos medir esto lo tenemos que pasar a presión control, haber visto cuál es el tiempo inspiratorio que tenía durante la presión de soporte, tratar de programar eso, de imitar un poco en presión control lo que tenía en presión de soporte para poder hacer esta medición. Nosotros somos más partidarios de usar las maniobras de presión de oclusión, como vemos acá. Bien, vamos a repasar un poco la evidencia. Esa es la propuesta de las mediciones y del monitoreo, ¿sí? Y vamos a ver al menos ahí dos trabajos relevantes de los últimos meses sobre la aplicación de esto. Uno es el trabajo de Gracia, el estudio Iceberg, ¿sí? Un estudio prospectivo, multicéntrico, casi 300 pacientes, que encontró una asociación entre el delta de presión durante la ventilación asistida y la mortalidad en la UCI. ¿Sí? Así que esto es muy interesante porque más allá de la driving pressure que ponemos mucha atención durante la ventilación mandatoria, esto tenía un evento durante la ventilación asistida, mirando lo que ocurría debajo de la curva. Por eso el acrónimo iceberg pensando en eso. ¿Sí? Estos incrementos en la driving pressure, a la cual a la driving pressure de la vía aérea le tengo que sumar lo que encuentre debajo por el esfuerzo muscular, ¿sí? Se asocian de manera independiente con menor supervivencia en la UCI. Esto es, incluso detecta mejor que la driving pressure que conocemos habitualmente. Algunas interpretaciones clave. El, 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 la driving pressure elevada durante la asistencia refleja mayor esfuerzo inspiratorio del paciente, mayor estrés y strain pulmonar, esta deformidad del parénquima pulmonar que puede generar daño, que puede generar bilio. O sea, tenemos las dos cosas, daño sobre el diafragma y daño sobre el parénquima pulmonar, favoreciendo, por supuesto, la injuria autoinfligida. Y esto, como les dije antes, discrimina mejor, ¿eh? El delta P durante la ventilación asistida discrimina mejor para predecir mortalidad que el delta P de la ventilación controlada, con lo cual es clave mantener la protección pulmonar más allá de la salida de los modos espontáneos. Y el otro estudio relevante es este de José Dianti con el grupo de Toronto y Juan Goliger. Ahí está José, este es parte de nuestro equipo de trabajo ahí en la terapia intensiva de CEMIC. Y en esta publicación buscando la asociación entre el
drive respiratorio, el esfuerzo respiratorio, la mortalidad o la salida de la terapia intensiva o de la ventilación mecánica. Es un estudio longitudinal, prospectivo, que usaron una base enorme de pacientes ventilados en las unidades de cuidados intensivos de Canadá. Y acá que encuentro, acá hay una discriminación entre los que tienen más y menos de 150 de PAFIO2, ¿sí? Porque el efecto parece ser diferente. Esto es P01, esto es presión de oclusión del TAPOC, y esto es el riesgo relativo de morir en la terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, tanto los que tienen bajo esfuerzo muscular como los que tienen altos, parece haber una asociación no lineal de interacción con estos métodos. Esto es también respecto a el riesgo relativo de salir vivo de la terapia intensiva, ¿sí? Lo mismo, discriminado por PAFI mayor o menor a 150, ¿sí? Y también hay una asociación entre el drive respiratorio, tomado por la P01, y la presión de oclusión en este sentido, ¿sí? Con una forma ahí de U. Valores muy bajos o muy altos también se asocian a eso. Y también encontraron esta interacción entre la mortalidad en la UCI o salir vivo de la terapia intensiva de acuerdo al nivel de esfuerzo respiratorio que hagan. Anteojos que hagan, no llego a ver cuál era P01 y cuál era Delta POC. Perfecto. Y lo mismo vemos ahí, con este formato en el cual valores muy bajos o valores muy elevados pueden generar, aumentar el riesgo relativo de morir en la UCI o de salir vivo de la unidad. Los pacientes con drive persistentemente alto, ¿sí? Durante los primeros días de ventilación mecánica tenían peor supervivencia, ¿sí? O más tiempo hasta que se podían ir de alta de la UCI. Y también hubo una asociación entre cuando hacen ajustes por gravedad, entre hipoxemia, modo ventilatorio, sedación y comorbilidades. O sea, a pesar del ajuste estadístico de estas variables, se mantenían esos hallazgos. Ese drive elevado podemos interpretarlo como un desbalance entre la demanda y la capacidad respiratoria. ¿Sí? Esto puede aumentar el esfuerzo inspiratorio y el riesgo de PECILI, algo similar a lo que vimos en el estudio que se encontró en el estudio Iceberg. ¿Sí? Y esta combinación entre drive alto y esfuerzo alto identificó un grupo con un riesgo particularmente alto. ¿Sí? Como conclusiones del estudio, se sostiene que el esfuerzo insuficiente o excesivo, ¿sí? Tanto de la presión de oclusión o el drive respiratorio medido con la P01, van a dar mayor mortalidad en la UCI, estadía más prolongada, y esto tiene mucho más impacto, como vimos ahí en las gráficas, en aquellos pacientes que tienen más de 150 de PAFI. Y por supuesto, agrava el efecto de la driving pressure. Y ahora vamos a ver algunos aspectos que a veces los dejamos como algo secundario, que son parte de la programación y requieren cierta elegancia, vamos a poner esos términos en el ajuste. Uno de ellos es el gatillo, ¿no? ¿Cómo titularlo? Siempre decimos, bueno, que tenga el gatillo lo más sensible posible sin que haga autodisparo, ¿sí? Pero tenemos que pensar en todas las instancias que tiene que atravesar ese impulso respiratorio hasta que llega a ser esa variación de presión o de flujo y que el ventilador lo detecta. Esto puede llevar demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que en otros modos ventilatorios, tenemos que ver en el equipo de ventilación mecánica que tenemos qué funciona mejor, flujo-presión en general, los respiradores de última generación. Es similar esto en cuanto al trabajo respiratorio encontrado.
hay que buscar el mayor confort del paciente con el mínimo esfuerzo y evitar los autodisparos, ¿sí? Así que esto, tener en cuenta lo del delay entre, ¿sí? El cambio en la señal de flujo, en este caso, que es un gatillo de flujo, y la obtención de la satisfacción de aire. Si esto puede tardar demasiado tiempo. Muchas veces los pacientes con obstrucción al flujo aéreo usan casi todo el swing de presión esofágica para gatillar el ventilador. Una vez que logran gatillar, dejan de hacer esfuerzo, o sea, no hay actividad durante eh, la insuflación. ¿Sí? Acá están las curvas superpuestas de lo que vimos antes de presión, flujo y volumen, pero solo quiero que vean esto. Esta es la curva, la línea roja es la curva de flujo en función del tiempo y la azul es la de presión esofágica. Entonces, miren este paciente con obstrucción al flujo aéreo. Este es el swing de presión esofágica en su máximo, en el nadir, del máximo descenso y recién usó todo eso solo para gatillar el ventilador. Después se siguió insuflando y ya no hay esfuerzo acá. Esto es el retroceso. En este segundo ciclo lo mismo, miren. Todo este esfuerzo y recién ahí logra cambiar la dirección del flujo y empieza a- a entregar flujo del ventilador mecánico. Otra variable de ajuste es el rise time o la rampa o el pressure slope o ramp attack, tienen diferentes denominaciones. Y esta lo tenemos que hacer. Lo clásico es decir, bueno, tiene más demanda ventilatoria, le subo esto, pero tenemos que pensar que esa velocidad con la que va a alcanzar la presión que programamos puede modificar algo también del ciclado expiratorio, ¿no? Porque tenemos que recordar que en presión de soporte el ciclado expiratorio va a estar eh, influenciado por el pico flujo inspiratorio. Entonces, si le ponemos una rampa demasiado elevada, va a tener un pico flujo tan alto que va a caer rápidamente. Esto puede tener alguna consecuencia en que le quede un tiempo inspiratorio demasiado corto. También si ponemos una rampa de ataque demasiado lenta, en pacientes con alta demanda ventilatoria, podemos hacer que la satisfacción de aire sea insuficiente inicialmente, pero también que el tiempo que va a estar presurizado a la presión de soporte que programamos sea muy poco y eso tenga algún impacto en el volumen obtenido, en el volumen tidal. Esta es una curva de presión en función del tiempo, con rampa de presurización casi en el máximo. Cuando superamos esa capacidad inspiratoria del paciente, se produce esto que se denomina overshoot, el ventilador no puede, más allá que acá la variable de control es la presión, no puede asegurarla por cómo aparece. Ahí nos están dibujando algo en la pantalla, muy bueno. No, no fui yo, así que alguno de los invitados. Y lo otro que tenemos que ver acá es, miren, las rampas de presurización muy lentas, como esta, la B, tarda mucho tiempo en alcanzar la presión programada. Entonces, si acá voy a tener menos de lo que dura el tiempo inspiratorio, voy a tener menos tiempo presurizado al nivel que yo programé. Y esto puede tener influencia no solo en el volumen corriente obtenido, sino en la satisfacción de gas. Y en ese sentido, este trabajo de Chiumelo y Pelosi muestran cuál es el comportamiento de estas variaciones. ¿Sí? Acá tienen distintos perfiles de flujo en función del tiempo y abajo está la presión esofágica, como mostrando la influencia sobre la actividad muscular. ¿Sí? Entonces, miren, este es un rise time rápido, ¿sí? Este es el esfuerzo respiratorio. Y acá es un rise time rápido con un ciclado expiratorio más abajo, y ven que tardó más tiempo en ciclar, mantuvo más tiempo la presurización, ¿sí? Y la actividad muscular. Cuando el rise time es demasiado lento, ¿sí? Y el paciente tenga mayor demanda de aire, ven que incrementa el swing de presión esofágica, esto es está demostrando que hace más esfuerzo respiratorio, probablemente más disconfort o incluso disnea. Otro aspecto es la
programación del ciclado expiratorio, ¿sí? Nos enseñaron, incluso los ventiladores por default vienen en 25% de caída del pico flujo inicial, presión de soporte pasa de inspiración a expiración. Si eso estudiado en sujetos normales, se observa que aquellos que cuando el flujo inspiratorio cae al 25% ya queremos expirar. ¿Sí? Los pacientes EPOC pueden requerir valores más altos, porque a 25% puede haber esfuerzos inefectivos, porque queda todavía aire atrapado, o incluso puede haber activación de los músculos expiratorios para tratar de cortar la inspiración. Y por supuesto hay que tener cuidado aquí con las fugas, porque si hay fugas, el ventilador sigue generando presión y generando presión y flujo, y nunca va a caer ese flujo inicial, con lo cual utiliza el segundo mecanismo de ciclado o el tercer mecanismo de ciclado, que es el tiempo máximo, que puede llegar a ser de 3 segundos en algunos equipos, ¿sí? O el segundo mecanismo de ciclado, que es que incremente la presión por arriba de la presión programada, y esto va a ser con una expiración activa, con los pacientes contrayendo los músculos expiratorios y haciendo que cicle en ese sentido. Esto hay que revisar qué ventilador tienen y ver cuál es la variable de ciclado que utiliza el modo ventilatorio para estar seguro de esto. Pero miren, en cuanto a para ciclar por tiempo, casi todos tienen más de 3 segundos, ¿sí? Imaginen eso, el paciente EPOC quiere ciclar y como hay una fuga en el balón de neumotaponamiento, nunca encuentra la caída del pico flujo inicial y tiene que hacer esfuerzo expiratorio o esperar 3 segundos. Como en este caso, ¿eh? Cuando uno en las curvas de flujo, perdón, de presión en función del tiempo, ve ese aumento de la presión en el final, que puede ser que es superior al 25% del tiempo inspiratorio, ¿sí? Hay que pensar en que hay esfuerzo expiratorio del paciente, de contracción activa. Si es un tiempo si es muy corto el periodo que esto se eleva, muchas veces tiene relación con el retroceso elástico pulmonar, sobre todo aquellos pacientes que tienen alta elastancia. Pero si este tiempo se incrementa y ocupa ahí más de 25-30% del TI, destapen al paciente y van a ver que probablemente haya contracción de los músculos abdominales. La otra variable que impacta en la programación de la presión de soporte es la PIP, ¿sí? No como objetivo de oxigenación, sino con el objetivo de la reducción del trabajo respiratorio y de facilitar el gatillado. ¿Sí? Estas curvas clásicas de la analogía con la represa que nos enseñó Martin Tobin, ¿sí? Cuando un paciente tiene atrapamiento aéreo y eso genera autopip, en este caso fumamos 10 centímetros de agua, para ingresar aire atmosférico que está a 0 grados, tiene que generar primero 10 centímetros de agua de presión negativa para recién ahí poder hacer un diferencial de presión con la atmósfera y que el aire ingrese en los pulmones. Cuando le colocamos pipa extrínseca como para facilitar el gatillado, lo que hacemos es tratar de lograr un 80% de lo que tiene de la presión generada por el atrapamiento aéreo. Entonces acá, con 8 centímetros de agua de pipa extrínseca y 10 de autopip, el paciente solo tiene que hacer 2 centímetros de agua para equiparar la presión con la atmósfera, y a partir de ahí poder hacer generar diferencial de presión e ingresar. En presión de soporte también lo vimos al principio, la disminución en la presión de soporte funciona muchas veces mucho mejor que el incremento de la PIP para lograr esta sincronía, corregir esta sincronía de inicio. Miren, en estas gráficas en uno de nuestros pacientes, es un paciente POC, ventilado por neumonía, tiene una compliance estática del sistema respiratorio de 60 mililitros sobre centímetros de agua y casi 20 centímetros de agua sobre litros sobre segundo de resistencia inspiratoria. Acá tiene colocado un balón esofágico y en este ciclo inspiratorio podemos ver, miren, generó 12 centímetros de agua de presión negativa para lograr
gatillar el ventilador. O sea, entre que empezó a hacer el esfuerzo inspiratorio y obtuvo algo de flujo, pasaron 215 milisegundos, una eternidad, ¿sí? Casi el cuádruple de lo que necesitaba, y con un esfuerzo enorme, ¿sí? Estos 12 centímetros de agua es la presión que genera ese aire atrapado. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes, si le agregamos presión positiva y nos acercamos un poco más a ese nivel de atrapamiento aéreo, podemos facilitar el gatillado en el ventilador y bajar el trabajo respiratorio. Y para terminar, vemos este estudio interesante de Tommaso Mauri y el grupo de Giacomo Grasselli, en el cual hacen estas estrategias personalizadas de programación de PIP en los pacientes con distrés respiratorios, guiados por tomografía por impedancia eléctrica. Muy interesante. Está también Joaquín Pérez, que es un argentino que hizo un fellow allí. ¿Sí? Entonces ellos ven que optimizando la programación de la PIP a través de la tomografía por impedancia eléctrica para evitar esto de la sobredistensión, encuentran que pueden optimizar la... Carla García y nos está dibujando la gráfica. Optimizar presión transpulmonar dinámica, ¿sí? Con diferencia estadísticamente significativa comparado con la titulación de la PIP de la tabla. Si estamos muchas veces estamos acostumbrados a, cuando nos pasamos a presión de soporte, dejar el nivel de PIP que tenía en el modo anterior, ¿sí? Pero tenemos que pensar en la ventilación espontánea, que algunas variaciones en el nivel de PIP pueden ayudar a combatir el incremento de la elastancia y disminuir el trabajo respiratorio cuando el paciente está en modos asistidos. Bien, esto también encuentran buena respuesta para la modulación del drive respiratorio en cuanto a la presión de oclusión, con diferencia estadísticamente significativa entre la titulación de PIP por delta de presión pulmonar guiado por la tomografía por impedancia eléctrica versus la programación por la tabla PIP-FIO2. Lo mismo para la presión muscular pico y para la presión, el producto presión-tiempo, perdón, como indicador de trabajo respiratorio. Por supuesto, hay un momento donde esta transición a la ventilación espontánea pudo fallar, y acá traigo el estudio PROMISING del cual participé, y teníamos una secuencia dentro del protocolo cuando nos decía, bueno, hizo todos los ajustes posibles, ya está, hay que volver al modo mandatorio y requiere sedación, y acá les comparto eso, cuando switchear al modo asistido controlado, si pasaba una o más de una de estas, que puede ser si en el incremento de la presión de soporte llegaron a 20 centímetros de agua, listo, hasta acá llegamos, volvamos para atrás. Si la suma de presión de soporte más PIP era más de 30, es el límite, por esto que decimos del delta de presión, esto como tener 30 centímetros de agua de presión meseta, si requería FIO2 mayor a 60 o inestabilidad clínica, ¿sí? Esto, hipotensión, desasosiego, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué nos llevamos de esta charla? De viernes a la tarde, de viernes tarde-noche, todos los que están acá no tienen una terapia intensiva en su casa, y todo lo que pueden aprender es para volcar después en sus pacientes, así que eso es súper loable. Entonces, como propuesta, yo me llevo que el drive respiratorio y el esfuerzo son marcadores dinámicos y marcadores dinámicos y potentes, ¿sí? Marcadores potentes de pronóstico en pacientes ventilados, que podemos utilizar algunas estrategias clínicas para monitorizar el drive y el esfuerzo de forma sistemática. Esto, la presión de oclusión parece, más allá de su variabilidad, parece ser algo relevante, y la P01 como indicador de la demanda ventilatoria también. Ahí tenemos trabajos también de este año del monitoreo de la presión de oclusión a los 100 milisegundos para conducir el destete o para guiar el destete. Un trabajo italiano muy interesante.
Tenemos que evitar tanto la hipoasistencia como la hiperasistencia, esto para no provocar atrofia muscular y para no generar tampoco este engrosamiento del diafragma con edema, daño, etc. Y después utilizar el soporte ventilatorio y todas las variables que estuvimos viendo, del gatillo inspiratorio, expiratorio, la titulación de la PIP, el rise time, todo eso para tratar de tener un drive fisiológico y seguro e incluso utilizar sedación. Hay unos trabajos ahí con Propofol, esto parece bastante difícil todavía de ajustar, pero tratar de modular el esfuerzo respiratorio si requiere algo de sedación, también utilizar. Así que bueno, ahí tienen, pueden escanear ahí, está la bibliografía que utilicé para preparar la charla. ¿Sí? Me quedo con esta frase de Gandhi, no por bueno, pero me parece interesante esto de que todo lo que aprendemos de los estudios académicos es conocimiento, pero lo tenemos que llevar a la práctica y ahí se nos van a ocurrir nuevas ideas y ver si realmente esto es aplicable a todos los pacientes. Muchos de esos estudios que le mostré son pacientes que están saliendo del distrés respiratorio, como vieron, son poblaciones bastante específicas, tenemos que ver si esto lo podemos traspolar a toda la población. Así que, bueno, ahí tienen, y si no, me pueden contactar a mis correos electrónicos, tenemos ahí un canal de WhatsApp donde publicamos las cosas que se van haciendo en SAT y comentarios de artículos y demás. Así que también podemos mantener esa vía de comunicación. Así que bueno, eh, Roberto creo que es quien que iba a armar ahí una preguntas o alguna situación. ¿Es así? Era Robert, nos presentamos, pero ya no llegué a notar y creo que era Roberto quien puede Sí, ser, profesor. dije bien. Muchas gracias, profesor Setén. Sí, Roberto Meraz va a participar con nosotros. Roberto es médico especialista en medicina de emergencias y en medicina crítica. Es miembro de nuestro colegio también. Él trabaja en una ciudad cercana a Puebla, más o menos como hora y media, 2 horas tal vez, Cuernavaca. Y bueno, Roberto, te Ah, dejamos el micrófono. Hola, buenas noches. Gracias. ¿cómo estás? De verdad es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer de corazón al Colegio Poblano de Medicina Crítica, a la doctora Liliana Manzano, al doctor Carlos Larios, al doctor Misael Espinosa y a todos los que hacen posible este tipo de eventos y este espacio. Y por supuesto al licenciado Mariano Setén. Considero que lo que nos trajo hoy no es una charla técnica más, nos trajo una forma distinta de mirar al paciente que está conectado a un ventilador. El título de la plática, monitoreo respiratorio durante el soporte ventilatorio parcial, suena muy técnico, pero lo que él nos muestra el día de hoy es que el soporte parcial proporcional no es menos ventilación, es para mí una conversación entre un paciente que se esfuerza por respirar y una máquina que intenta ayudar sin estorbar. Eh, para mí, y creo que para muchos de nosotros, es uno de los desafíos más sofisticados de la terapia intensiva del día de hoy. Lo que me gusta de su plática, licenciado, es que no viene de una teoría bonita, viene de una experiencia real, de investigaciones de muchos años sobre los verdaderos problemas que tienen nuestros pacientes en la terapia intensiva. Parte de la plática cuando nos habló de asincronías, me vino a la mente aquel artículo que publicó sobre identificación de disparo reverso y el algoritmo que creó con su equipo, capaz de ver lo invisible en las curvas del ventilador. Y eso es lo que separa a alguien que ve el monitor a un verdadero clínico. Otro artículo que también, que no tiene pocas semanas que publicó allá en Latinoamérica, donde hablaba sobre humidificación en la ventilación mecánica y nos dio una buena conclusión. Saber que solamente el 31% de los profesionales que utiliza ventilación mecánica sabe cuál es la humidificación adecuada y solo el 5% es el que le da mantenimiento a rutinario, ¿no? A sus equipos. No es un estudio que demuestre una crítica, sino es un espejo. Y eso es lo que necesitamos, o sea, saber qué es datos reales de nuestra región para mejorar lo que hacemos en nuestra región.
Y eso para mí es un impacto real en la cabecera del paciente. Otro quisiera mencionar también su coautoría en el estudio donde pues compara la ventilación asistida parcial contra la ventilación soporte y pues todos esperábamos que una fuera mejor que la otra, Sí, pero no, aunque no hubo diferencias significativas en el tiempo de liberación del ventilador, nos dio una conclusión tan valiosa como cualquiera otra y nos dice que pues el proceso estructurado del winning importa tanto o más que el modo ventilatorio que elijamos para eso. Entonces, bueno, monitorear creo que, así como nos lo enseña, no es mirar la pantalla, es proteger una vida, al final de cuentas. Es el soporte parcial en un paciente que respira por sí solo y es un esfuerzo que no debemos lastimar. Entonces, el monitoreo se convierte en un escudo invisible que detecta si la máquina está ayudando o nos está estorbando y si protege el diafragma o lo fatiga. Y bueno, ya para concluir, pues creo que la mejor ventilación no es la mejor monitoración no es la que tiene más números, sino que la que devuelve al paciente la respiración que tenía sin dañarla en el camino, ¿no? Y bueno, ya viendo todos los artículos y todas las colaboraciones que ha hecho, pues vemos que la evidencia que nos trae no es una opinión, es evidencia de primer nivel. Y por eso mi comentario es doble, ¿no? Primero, agradecer por mostrarnos que monitorear no es mirar números en la pantalla nada más, es escuchar la respiración de un paciente que lucha por vivir. Y segundo, que la kinesiología crítica, la nuestra, la de Latinoamérica, no está para aprenderla afuera. Yo creo que ya está lista para enseñarla al mundo. Y para finalizar, yo creo que nos llevamos mucho más que técnicas, mucho más que formas de monitoreo. Nos llevamos responsabilidad de no volver a ventilar sin entender, de no volver a monitorear sin mirar las curvas de verdad, ¿no? Muchas gracias. gracias, gracias Roberto. Gracias, excelente conclusión, la verdad. Excelente. Y a los estudiantes y a los residentes muchas veces cuando les explicamos o les enseñamos asincronías, les decimos, bueno, acabamos de arruinarles las guardias porque ahora algo que les parecía que estaba todo bien porque las curvas estaban más o menos prolijas, ahora empiezan a ver cosas que no existían. Y yo, que llevo 32 años de terapia intensiva, ¿sí? Siempre fue la obsesión del control del volumen y la presión plató y pensar mucho en cuidar el parénquima pulmonar. Y la verdad que a lo largo de los años la sobrevida en la terapia intensiva ha mejorado, no solo por la ventilación mecánica, sino por todos los cuidados de los profesionales de la salud y que ahora se haya puesto en los últimos años más foco en el diafragma tiene que ver con eso, ¿no? Pues logramos que sobrevivan a la sepsis, logramos que sobrevivan al distrés respiratorio, pero ¿en qué condición? ¿Cuánto paga el paciente por eso muscularmente? ¿Cuánto paga en el daño psicológico, la reinserción social, en la recuperación a largo plazo? Y en eso tenemos que estar involucrados y empezar a pensar desde esto, como bien dijiste, de no dañar a partir de las intervenciones que realizamos. Así que de mi parte muy agradecido. Mira, tengo acá, no me la puse, me dio vergüenza ponérmela, perdón, pero tengo acá la remera que me hicieron llegar uy, no sale. A ver ahí, de, los- de Pericos, así que gracias al Colegio Poblano. Y no sé si tienen preguntas o algo que quieran charlar o contar alguna Sí, experiencia profesor. que han tenido en las terapias y eso, me gusta esa parte también. Claro que sí, profesor. Pues gracias, Roberto. Gracias por tu comentario muy valioso. La doctora Irene nos dejó una pregunta y se la voy a leer al profesor. Sí, cuando realiza la oclusión y toca hacer la medición, ¿la realiza desde la PEP o de la PIP? O sea, imagino que se refiere a la maniobra de oclusión de vía aérea. Sí, eso tienen que ver un poco cómo funciona cada ventilador mecánico. Yo tengo fundamentalmente equipos de Puritan Bennett, 860 y 840 y 980, perdón, y la maniobra de oclusión expiratoria la hacemos con el dispositivo de NIF.
que es para medir Negative Inspiratory Force, pero no hacemos como una maniobra de Pimax, o sea, lo ocluimos ahí menos de 5 segundos, como les dije, y el resultado que nos da esa medición, que informa el ventilador mecánico, es la variación exacta del delta POC. No tengo que hacer ninguna cuenta de restar o no la PIP, pero tienen que ver en cada ventilador. Otros equipos nacionales me refiero, fabricados acá en la Argentina, cuando uno hace esa maniobra tipo NIF, le saca la PIP, porque interpreta que va a ser una maniobra de Pimax. Entonces le saca la PIP. Ese valor y no es tan representativo de lo que está ocurriendo, por lo que mencionamos antes, ¿no? Que la PIP puede tener influencia sobre la elastancia y puede modular el esfuerzo respiratorio del paciente. Así que sí, lo ideal es poder ver la deflexión y ver cuánto se movilizó ahí. Y ver el algoritmo que utiliza el equipo de ventilación mecánica para hacer la medición. Excelente. Ok, hay otra pregunta, profesor, de Emma. Nos pregunta, ¿cuáles serían su top 5 de monitorizar al encontrarnos frente a un paciente en ventilación espontánea? Bien, perfecto. Excelente pregunta. Bien, yo además de todo lo que mencionaron, yo recorro la terapia intensiva todos los días. Hoy estuve ahí 8 horas a la mañana. Y si el paciente está vigil, ¿sí? Le podemos preguntar. ¿Sí? ¿Te alcanza el aire? ¿Te falta el aire? ¿Es mucho aire que te damos? Así que ese aspecto es clave, ¿no? Si uno puede interactuar con el paciente, eh, de gran utilidad. Así que pongo eso como algo relevante, la parte clínica. La observación del paciente también, el uso predominante de músculos del cuello, la contracción eh, tónica del esternocleidomastoideo, o que esté haciendo expiración activa, contrayendo los músculos expiratorios, que tenga alguna sincronía, esto de que intenta inspirar y no logra gatillar el ventilador, todo eso desde la parte de la observación. Y luego volcar al ventilador mecánico. Allí, sin medir la P01, eso nosotros lo medimos en todos los pacientes, cada vez que nos acercamos al ventilador lo medimos y se incluye en nuestra planilla de monitoreo, y la presión de oclusión. ¿Sí? Y nosotros tratamos de titular la presión de soporte y la programación de la presión de soporte con presión de oclusión. Aquellos pacientes que tienen hipoxemia más grave y tienen alto esfuerzo respiratorio, ¿sí? No quiere ser un punto de corte, pero bueno, en presión de oclusión vimos que podía ser ahí cercano a menos 20 centímetros de agua. Esos son pacientes de potencial riesgo, ¿no? Así que todas esas variables, creo que ahí dije 5, me pidió un top 5, sí, decía top 5. Me quedo con todas esas. El interrogatorio, si el paciente está vigil, la observación de la contracción de los músculos respiratorios, eh, la presión de oclusión, la P01 y la presión de oclusión. Emma es la que preguntó, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Excelente. Ah, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, incluso si gustan activar su micrófono y mencionarla aquí en el foro, con todo gusto, ¿eh? El año pasado publicamos un estudio de banco para hacer maniobras, estas mismas maniobras de presión de oclusión y P01 en ventilación no invasiva. Ok, Y empezaron excelente. a aparecer algunos trabajos en esa dirección. Y los resultados son bastante buenos. Lo que nos pasó con la P01, lo probamos solo con un modelo de ventilación mecánica, que si había alguna mínima fuga, el algoritmo del ventilador no nos daba ninguna opción, ponía cero de presión de oclusión, de Pues, P01, perdón. Pero para presión de oclusión funcionaba bastante bien. El tema ahí son las fugas que hay que considerar. Pero bueno, uno podría, para el momento de la medición, hacer algún ajuste extra de la máscara y poder interpretar cuánto es ese delta de presión generado por el paciente, tanto para valorar el esfuerzo respiratorio como para valorar ese delta de presión
dinámico que puede ser injuriante para el parénquima pulmonar. Así que eso es, creo que en los próximos años va a haber más información sobre eso. Incluso el grupo de Toronto hizo algo en sujetos sanos también. Ahí hay toda una línea de investigación nueva que se abrió para intentar esto de ajustar la ventilación a la demanda del paciente y al esfuerzo del paciente. Mientras pensaban Excelente, pues preguntas. estaremos muy pendientes de estas nuevas publicaciones. Pues me parece que ya no hay más preguntas, profesor. Agradecemos mucho su participación, es invaluable para nosotros esto que nos ha transmitido y pues eh, nada más que felicitarlo. Nos quedamos con muchos conocimientos y pues con muchas ganas de seguir aprendiendo esta, esta parte de la ventilación mecánica. Lili, Me alegro, me alegro. Me alegro, pasé muy bien, gracias por la invitación, por todo el proceso previo, por el regalo, Isael, Carlos, Liliana, Roberto, la verdad que a disposición si necesitan algo. Y si vienen tenemos congreso este año, es en San Juan, es un lindo lugar también, de Sati, si quieren venir. Va a venir Vaporidi, la doctora Vaporidi, hay discípula de Georgiopoulos. Nos podemos ir a tomar algo juntos. ¿Mm? Bueno, buenas muchas noches. Claro que gracias. sí. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos acompañaron esta noche. La grabación la tendremos yo creo que el próximo lunes en nuestro canal de YouTube para poder repasarla con calma. Gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias a todos. Chao, chao.